Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en la que miras las monedas para siempre. Hoy no es solo una historia más, es una revelación que muchos han pasado por alto durante años. Y si eres de los que guardan monedas antiguas, o simplemente te interesa el valor oculto de lo cotidiano, presta mucha atención, porque esto te va a impactar. Imagina por un momento que tienes una moneda aparentemente común, algo que has visto miles de veces, algo que quizás incluso has ignorado o gastado sin pensarlo dos veces. Una moneda pequeña, sencilla, sin brillo especial, pero que en realidad podría esconder un secreto que muy pocos conocen. No estamos hablando de oro, ni de diamantes, estamos hablando de algo mucho más cercano, mucho más cotidiano, pero también mucho más sorprendente. Hay personas que han pasado décadas buscando piezas únicas, recorriendo mercados, ferias, colecciones privadas, y aún así, no han encontrado lo que otros tenían en su bolsillo sin saberlo. Así de misterioso es el mundo de la numismática. Y hoy, vamos a adentrarnos en uno de esos casos que parecen sacados de una historia imposible, pero que es completamente real. Piensa en la cantidad de monedas que han pasado por tus manos a lo largo de los años. ¿Cuántas de ellas revisaste con atención? ¿Cuántas examinaste realmente? La mayoría de nosotros simplemente las usamos, las dejamos caer en un frasco, o las olvidamos en algún cajón. Pero hay quienes saben que cada moneda tiene una historia, y en algunos casos, un valor oculto que puede cambiarlo todo. En el año 2005, se acuñaron millones de monedas que circularon por todo Estados Unidos. Nada parecía fuera de lo común. Era un año más, una producción más, una serie más dentro de la larga historia de monedas que pasan desapercibidas. Pero dentro de esa producción masiva, algo ocurrió. Algo pequeño, casi imperceptible, pero que con el tiempo se convirtió en un detalle extremadamente valioso. Lo interesante no es solo la moneda en sí, sino lo que representa. Para muchos hombres entre los 35 y 65 años, este tipo de descubrimientos conecta con algo más profundo, la idea de encontrar valor donde otros no ven nada. Es la emoción de descubrir, de analizar, de entender que el conocimiento puede transformar lo ordinario en extraordinario, y aquí es donde comienza lo realmente intrigante. Porque no todas las monedas de ese año son especiales. De hecho, la gran mayoría no lo son. Pero existe una pequeña cantidad, una variante específica, que ha capturado la atención de coleccionistas expertos. Personas que han dedicado su vida a estudiar detalles minúsculos, diferencias casi invisibles, errores de acuñación que pueden pasar desapercibidos para cualquiera. ¿Te imaginas tener una de esas monedas sin saberlo? ¿Te imaginas que algo tan pequeño pueda tener un valor completamente fuera de lo normal? Esa es la razón por la que este tema ha generado tanto interés en los últimos años. No es solo sobre dinero, es sobre descubrimiento, sobre paciencia, sobre saber dónde mirar. Algunos comenzaron a notar pequeñas diferencias. Detalles en el grabado, ligeras variaciones en el diseño, características que no coincidían exactamente con lo que debería ser una moneda estándar. Al principio, muchos pensaron que eran simples defectos sin importancia. Pero con el tiempo, esos defectos comenzaron a llamar la atención adecuada, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque cuando los expertos comenzaron a analizar estas monedas con mayor profundidad, se dieron cuenta de que no estaban frente a algo común. Estaban frente a una rareza, algo que no debía haber pasado los controles habituales, algo que, por alguna razón, terminó circulando libremente. Ahora, detente un segundo y piensa, ¿cuántas veces algo valioso ha pasado frente a nosotros sin que lo notemos? Este tipo de historias no solo hablan de monedas, hablan de oportunidades. Hablan de cómo el conocimiento puede marcar la diferencia entre ver algo sin valor o reconocer un tesoro escondido, pero aún no hemos llegado a lo más importante. Porque lo que hace que esta moneda sea tan especial no es solo su rareza, sino la historia detrás de cómo fue descubierta, quién la encontró primero, y cómo pasó de ser ignorada a convertirse en una pieza altamente deseada por coleccionistas. Y lo que viene a continuación te hará mirar cada moneda de una forma completamente diferente. Perfecto. Entonces continúa escuchando con mucha atención,
Porque lo que viene ahora empieza a revelar por qué esta historia ha capturado la mente de tantos coleccionistas experimentados. Todo comenzó con un detalle que, para la mayoría, no significaba absolutamente nada. Una ligera diferencia en el acabado, una sensación distinta al tacto, un brillo que no coincidía del todo con otras monedas del mismo tipo. Algo tan sutil que solo alguien con experiencia, o con una curiosidad fuera de lo común, podría notar. Un hombre, con años observando monedas, decidió no ignorar esa pequeña diferencia. No era un experto famoso, no tenía una colección millonaria, pero sí tenía algo clave: paciencia y atención al detalle. Dos cualidades que, en este mundo, pueden valer más que cualquier inversión inicial. Esa moneda, que para otros era simplemente una más, fue examinada bajo luz directa. Luego con una lupa. Luego comparada con otras del mismo año. Y ahí fue cuando comenzó a surgir la duda: ¿por qué no se veía exactamente igual? La mayoría de las personas habría dejado el tema ahí. Habrían pensado que era desgaste, o simplemente una variación sin importancia. Pero no él. Decidió investigar más. Consultó catálogos, revisó registros, comparó especificaciones oficiales, y cuanto más buscaba, más claro se volvía que algo no encajaba. Aquí es donde la historia da un giro importante. Porque cuando una moneda no coincide con los estándares establecidos, solo hay unas pocas posibilidades: o es falsa, o es extremadamente rara, y lo que descubrió después fue lo que realmente encendió todo. Esa moneda presentaba características que no deberían existir juntas. Elementos del diseño que, según los registros, pertenecían a diferentes procesos de acuñación. Era como si dos versiones distintas se hubieran mezclado en una sola pieza. Un error, pero no cualquier error, uno que había escapado todos los controles. Ahora imagina esto: en un sistema donde millones de monedas son producidas con precisión casi perfecta, que ocurra una anomalía así es extraordinario. Pero que además llegue a circular, eso es aún más raro. Cuando finalmente decidió mostrarla a otros conocedores, la reacción no fue inmediata. Algunos dudaron. Otros pensaron que era una modificación externa. Pero hubo uno, solo uno, que al verla en persona, entendió lo que estaba frente a sus ojos. Ese momento fue clave, porque en el mundo de la numismática, el reconocimiento de una pieza no ocurre por casualidad. Requiere validación, análisis, comparación con archivos históricos y, sobre todo, credibilidad de quienes la examinan. Poco a poco, la noticia comenzó a expandirse en círculos cerrados. No en redes sociales, no en grandes titulares, sino en conversaciones privadas, entre personas que realmente entienden el valor de lo raro. Y aquí es donde entra algo que muchos no consideran: el silencio. Las piezas más valiosas no siempre se hacen famosas de inmediato. A veces, permanecen ocultas durante años mientras unos pocos entienden su verdadero valor. Porque cuando algo es realmente especial, no todos quieren que el mundo lo sepa de inmediato, pero eventualmente, la información comienza a filtrarse. Algunos coleccionistas empezaron a buscar monedas similares. Otros revisaron sus propias colecciones con más cuidado. Y de repente, algo cambió. Lo que antes era ignorado, ahora era observado con lupa. Y aquí viene una pregunta importante para ti: ¿cuántas monedas has revisado recientemente? Porque lo que hace especial a esta historia no es solo esa pieza en particular, sino la posibilidad de que no sea la única. En producciones masivas, cuando ocurre un error, rara vez es completamente único. Puede haber más, escondidas, esperando ser descubiertas, pero encontrarlas requiere algo que muchos no están dispuestos a hacer: detenerse, observar y cuestionar lo que parece normal. A medida que más expertos comenzaron a analizar este tipo de monedas, se dieron cuenta de que había patrones. No muchos, pero suficientes para confirmar que no era un caso aislado. Ahora presta aún más atención, porque lo que estás a punto de escuchar es donde todo empieza a tomar un valor completamente distinto. Hasta este punto, podrías pensar que estamos hablando solo de un error interesante, una curiosidad para coleccionistas, pero no. Aquí es donde la historia se transforma en algo mucho más serio.
Porque cuando una pieza reúne ciertas características específicas, rareza, autenticidad, historia y demanda, deja de ser simplemente una moneda, y se convierte en un objeto de deseo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. A medida que más expertos confirmaban la autenticidad de estas monedas, comenzó a crecer algo silencioso pero poderoso: el interés de los coleccionistas más experimentados. No estamos hablando de aficionados, estamos hablando de personas que han invertido años, incluso décadas, en entender qué hace que una pieza sea verdaderamente valiosa, y ellos lo vieron claro: no era solo un error. Era una combinación extremadamente rara de circunstancias. Un fallo en el proceso, sí, pero también una supervivencia improbable. Porque muchas monedas defectuosas son detectadas y eliminadas antes de salir al público. Pero esta no. Esta logró escapar. Logró circular. Logró llegar a manos comunes, sin levantar sospechas. Eso la convierte en algo especial, pero no suficiente. Lo que realmente elevó su importancia fue otro factor clave: la dificultad para encontrar más ejemplares similares. Porque a diferencia de otros errores más conocidos, este no aparecía con frecuencia. No estaba documentado ampliamente. No era algo que pudieras buscar fácilmente en catálogos tradicionales. Era, en esencia, un secreto que comenzaba a revelarse, y aquí es donde la psicología del coleccionista entra en juego. Cuando algo es escaso, pero además difícil de identificar, su valor se multiplica. Porque no cualquiera puede reconocerlo. No cualquiera puede encontrarlo. Y eso crea una barrera invisible que solo unos pocos pueden cruzar. Imagínate estar en una habitación llena de monedas, miles de ellas, y solo una tiene ese detalle que cambia todo. Solo una tiene ese pequeño rasgo que la convierte en algo extraordinario. ¿La verías? ¿La reconocerías? Esa es la diferencia entre el ojo entrenado y el resto. Pero hay algo más: con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer historias. Casos aislados de personas que, sin saberlo, tenían una de estas monedas. Algunos la habían guardado durante años. Otros la encontraron revisando viejas cajas, heredadas o olvidadas. Y en cada caso, la reacción era la misma: sorpresa absoluta, porque nadie espera que algo tan pequeño tenga un impacto tan grande. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. A medida que la demanda crecía, también lo hacía la competencia. Coleccionistas buscando activamente estas monedas. Personas revisando lotes completos, comprando bolsas de monedas antiguas, examinando cada pieza con una precisión casi obsesiva. ¿Por qué? Porque cuando algo empieza a ganar reconocimiento en círculos especializados, es solo cuestión de tiempo antes de que su valor se dispare, y eso es exactamente lo que comenzó a pasar. Sin anuncios públicos, sin titulares llamativos, el interés aumentaba. Las conversaciones se volvían más frecuentes. Y lo más importante, las ofertas comenzaban a aparecer, pero no eran ofertas comunes, eran propuestas discretas. Negociaciones privadas. Cantidades que no se mencionaban abiertamente, pero que dejaban claro que esta moneda ya no era vista como algo menor. Y aquí es donde tú debes hacerte una pregunta muy importante: si encontraras una de estas monedas hoy, ¿sabrías lo que tienes en tus manos? Porque ese es el punto clave de toda esta historia. No se trata solo de que exista algo valioso, se trata de que puedas reconocerlo antes que los demás. De que tengas la información necesaria para no dejar pasar una oportunidad que podría cambiar completamente tu perspectiva. Pero aún no hemos llegado al punto más impactante, porque hasta ahora hemos hablado de rareza, de interés, de descubrimiento, pero no hemos hablado del verdadero motivo por el cual esta moneda ha capturado tanta atención en los últimos tiempos, y ese motivo tiene que ver con algo que todos entienden perfectamente. Valor, un valor que no es teórico. No es estimado al azar. Es un valor que ha sido discutido, analizado, y que ha sorprendido incluso a los más experimentados, y lo que viene a continuación es lo que realmente va a cambiar la forma en la que ves esta moneda. Porque cuando escuches lo que algunos están dispuestos a pagar, vas a entender por qué esta historia no es solo interesante, es impactante. Entonces prepárate, porque ahora entramos en la parte donde todo deja de ser teoría
y se convierte en algo muy real. Hasta este momento, ya entiendes que no estamos hablando de una moneda común. Sabes que hay un detalle especial, una rareza difícil de encontrar, y un interés creciente entre personas que realmente saben lo que hacen. Pero lo que aún no hemos explorado completamente es cómo ese interés se transforma en algo tangible, en algo que mueve decisiones, acciones, y grandes cantidades de dinero, porque en este mundo, el valor no se define solo por lo que algo es, sino por lo que alguien está dispuesto a dar por ello, y ahí es donde la historia se vuelve aún más intensa. Cuando las primeras piezas comenzaron a cambiar de manos entre coleccionistas, no hubo anuncios públicos. No hubo subastas abiertas al público general. Fueron intercambios discretos, conversaciones privadas, acuerdos entre personas que entienden que ciertas oportunidades no se comparten, se aprovechan, y sin embargo, poco a poco, los rumores empezaron a salir. Cantidades que parecían exageradas. Historias difíciles de creer. Personas que afirmaban haber rechazado ofertas porque sabían que el valor seguiría subiendo. Y aunque al principio muchos dudaban, los patrones comenzaron a repetirse. Eso llamó la atención de un nuevo grupo, inversionistas, personas que tal vez no tenían una pasión por las monedas, pero sí un ojo agudo para detectar activos infravalorados. Y cuando empezaron a investigar, encontraron algo que les interesó mucho, un objeto físico, limitado, difícil de encontrar, y con una demanda creciente. Esa combinación es poderosa. Porque cuando los inversionistas entran en un mercado que antes estaba dominado solo por coleccionistas, todo cambia. Los precios dejan de moverse lentamente, y comienzan a escalar, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo que antes era una pieza curiosa comenzó a verse como una oportunidad. Algo que hoy podía tener un valor, pero mañana, uno mucho mayor. Y en ese momento, la dinámica cambió completamente. Ya no se trataba solo de encontrar la moneda, se trataba de encontrarla antes que otros. Aquí es donde la tensión aumenta. Porque a medida que más personas comienzan a buscar algo específico, ese algo se vuelve más difícil de conseguir. Y cuando además no todos saben exactamente qué buscar, la ventaja está en manos de unos pocos, los que tienen la información, los que han estado prestando atención, los que no ignoraron los pequeños detalles desde el principio. Y ahora piensa en esto, mientras algunas personas siguen viendo estas monedas como algo sin importancia, otras las están examinando una por una. Mientras algunos las gastan sin pensarlo, otros las guardan, las estudian, las comparan. Dos formas completamente distintas de ver la misma realidad, y esa diferencia es donde nacen las oportunidades. Pero hay algo más que debes entender. El valor de una pieza como esta no solo depende de su rareza o de su demanda actual. También depende de su historia. De cómo fue descubierta. De quién la validó. De cómo se posiciona dentro del mundo de la colección, porque en este tipo de mercados, la narrativa también importa, y esta moneda tiene una historia que la hace aún más atractiva, un error que no debía existir. Una circulación inesperada, un descubrimiento casi accidental, y una creciente atención de quienes saben reconocer el potencial antes que el resto. Todo eso suma, todo eso construye algo que va más allá del objeto físico. Construye deseo, y cuando el deseo entra en juego, el valor puede llegar a niveles que muchos consideran imposibles, pero aún no hemos llegado al punto más impactante de esta historia, porque hay un momento específico, un punto en el que todo cambia. Un punto en el que el valor deja de ser una especulación, y ahora sí, llegamos al punto donde todo se vuelve imposible de ignorar, después de años de silencio, de descubrimientos discretos, de intercambios privados y de un interés que crecía lentamente pero sin pausa. Ocurrió algo que cambió por completo la percepción de esta moneda. Por primera vez, una de estas piezas fue presentada en un entorno donde su valor no podía permanecer oculto, y lo que pasó después dejó a muchos sin palabras. Los expertos que la examinaron no solo confirmaron su autenticidad, también coincidieron en algo que no sucede con frecuencia. Su importancia era mucho mayor de lo que se pensaba inicialmente. No era simplemente una variación interesante,
Era una pieza que representaba un caso excepcional dentro de su categoría. Eso hizo que las miradas cambiaran. Lo que antes era visto como una curiosidad, ahora comenzaba a ser considerado como una oportunidad seria. Y cuando esa percepción cambia, el comportamiento del mercado también cambia. Las ofertas comenzaron a volverse más agresivas. Personas que antes observaban desde lejos, ahora querían participar. Coleccionistas que ya tenían piezas valiosas, empezaron a buscar específicamente. Inversionistas que analizaban tendencias, comenzaron a verla como un activo con potencial real de crecimiento, y en ese momento, ocurrió algo clave, se estableció una referencia, porque en cualquier mercado, hay un punto en el que alguien está dispuesto a poner una cifra sobre la mesa. No una estimación, no una suposición, sino una cantidad concreta. Ese momento llegó, y marcó un antes y un después. La cifra no se difundió inmediatamente. Como suele pasar en este tipo de situaciones, se manejó con discreción. Pero eventualmente, la información comenzó a salir, y cuando salió, sorprendió incluso a quienes ya esperaban algo grande, porque no era una cantidad pequeña, no era algo que se pudiera ignorar. Era una cifra que obligaba a replantear todo lo que se creía sobre este tipo de monedas, y aquí es donde la historia se vuelve personal, porque en este punto, ya no estás escuchando solo una historia ajena. Estás frente a una posibilidad real. Algo que, aunque parezca improbable, no es imposible. Esa moneda no está en un museo inaccesible, no está bloqueada en una colección privada imposible de alcanzar. Ha estado en circulación, ha pasado por manos comunes. Ha estado en lugares donde nadie pensaría buscar algo valioso, y eso cambia completamente el juego, porque significa que aún podría haber más, significa que alguien, en algún lugar, podría tener una sin saberlo. Y esa persona, podría ser tú. Ahora detente un momento y piensa con calma. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tus monedas? ¿Cuántas tienes guardadas sin prestarles atención? ¿Cuántas veces asumiste que no tenían ningún valor? Historias como esta existen por una razón, no solo para sorprender, sino para despertar algo, para hacerte mirar de nuevo, para entender que el conocimiento, combinado con la atención, puede revelar oportunidades que otros dejan pasar todos los días, pero aún falta algo, falta el cierre. El momento donde todo lo que has escuchado se conecta y toma forma en una sola idea clara, porque sí, hemos hablado de rareza, de descubrimiento, de demanda, de interés creciente, pero falta lo más importante, la cifra final. La cantidad que ha hecho que esta moneda pase de ser ignorada a convertirse en una de las más buscadas dentro de su tipo, y eso es lo que vas a escuchar ahora. Ahora sí, este es el momento que estabas esperando. Después de todo lo que has escuchado, después de entender cómo una simple moneda puede pasar desapercibida durante años, cómo un pequeño detalle puede marcar la diferencia, y cómo el interés de unos pocos puede transformarse en una búsqueda intensa, llegamos al punto final, el momento donde todo se resume en una sola cosa, el valor. Pero antes de decirte la cifra, quiero que lo pongas en perspectiva. No estamos hablando de una moneda antigua de siglos atrás, no estamos hablando de una pieza hecha de oro puro. No estamos hablando de algo único en un museo, estamos hablando de algo que fue creado en tiempos modernos, algo que circuló entre personas comunes, algo que pudo haber estado en un bolsillo, en una mesa, en un cajón, sin que nadie sospechara nada, y aún así, logró convertirse en algo extraordinario. ¿Por qué? Porque el verdadero valor no siempre está en lo evidente, está en los detalles, en los errores que otros ignoran, en las historias que pocos conocen, en la capacidad de ver lo que otros no ven. Y eso es exactamente lo que ha pasado con esta moneda, a lo largo del tiempo, mientras muchos la trataban como algo sin importancia, unos pocos comenzaron a entender su significado. Comenzaron a reconocer que no era una pieza más, sino una oportunidad escondida, y cuando esa comprensión se une con la escasez, y con la demanda, el resultado puede ser sorprendente. Ahora imagina este escenario. Dos personas tienen la misma moneda, una la gasta sin pensarlo, la otra la observa, la analiza, investiga, y descubre lo que realmente tiene. La diferencia entre ambas no es la suerte, es la información, es la atención. Es la decisión de mirar más allá de lo obvio, y esa diferencia puede cambiarlo todo.
porque mientras uno pierde una oportunidad sin saberlo, el otro encuentra algo que puede tener un impacto real en su vida, y aquí es donde todo se conecta, porque esta historia no es solo sobre una moneda. Es sobre cómo pequeñas cosas pueden tener un valor enorme, es sobre cómo el conocimiento puede abrir puertas que otros ni siquiera ven, es sobre cómo, incluso hoy, en un mundo donde creemos que todo ya ha sido descubierto, aún existen sorpresas esperando a quien esté dispuesto a buscarlas, y ahora sí, la cifra que ha capturado la atención de tantos, la cifra que ha hecho que esta moneda sea vista con otros ojos, la cifra que ha convertido esta historia en algo verdaderamente impactante. 12 millones de baht, sí, has escuchado bien, 12 millones de baht por una moneda que muchos habrían ignorado, 12 millones de baht por un pequeño objeto que pudo haber pasado por cualquier mano, 12 millones de baht por reconocer lo que otros no vieron, y ahora la pregunta final es para ti, ¿qué vas a hacer la próxima vez que tengas una moneda en tus manos? Porque después de todo esto, ya no es solo una moneda, es una posibilidad.